Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 6 del mes de junio del año 2022. Un lunes sangriento en el día de hoy. Hemos iniciado con una mala noticia y es el asesinato del ministro de Medio Ambiente, luego de venir de un fin de semana extremadamente cargado. En el día de hoy fue asesinado el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en una noticia que ha consternado el mundo. Ese señor que ustedes ven ahí en ese círculo era un amigo personal del ministro de Medio Ambiente, Miguel Cruz, quien luego de haber perpetrado el hecho, entonces se atrincheró, o mejor dicho, se introdujo al interior de la parroquia Jesucristo, sumo y último sacerdote, en la calle San Pío. La verdad es que esa es una noticia bastante preocupante y que hasta cierto punto, señores, miren, preocupa a la población dominicana porque aquí hay que tratar de mantener el protocolo. Llegar a una persona fundamentado en la amistad que pueda tener con otro y dejarlo pasar a su despacho, tal vez sin tomar todas las medidas precautorias que éste pueda, inclusive portar un arma de fuego, matar a alguien, es algo que debe de servir de ejemplo. Yo le digo esto porque nuestro país es sui generis. Aquí una persona ocupa un cargo público e inmediatamente lo obtiene. Hay personas que no pueden verlo como el ministro, sino como el amigo que han tenido desde la infancia, como la persona de confianza, que inclusive hasta se ofenden si alguien le plantea que tiene de cumplir con un protocolo, porque dicen, bueno, pero ya fulano se ha transformado, ya fulano es de esta manera, éramos muy amigos, pero ahora para entrar a su despacho yo tengo que llenar este protocolo. Y por lo regular aquí, los ministros, los diferentes políticos, muchas veces por querer mantener esa actitud humilde, permiten que se violen ciertos protocolos. Señores, miren, esa es una situación que debe de preocuparnos a todos. Desde aquí nosotros no vamos a tejer ningún tipo de especulaciones de las razones que quizá pudieron haber conducido hasta esta lamentable muerte. Yo prefiero esperar que sean las autoridades las que hagan las investigaciones del lugar. Ojalá que el señor Miguel Cruz, le sea preservada con toda la vida, le sea respetada su vida, que mantenga su integridad y que pueda explicarle a la población, decir cuáles fueron las causas que lo motivaron a él, si alguien lo mandó o qué pudo haber sucedido, porque en este país el ambiente está bastante tenso. Yo creo como que la población debe hacer una reflexión sobre lo que viene pasando aquí y sobre lo que pudieran ser las próximas elecciones. Ya cambiando de tema, a mí me gustaría que el señor director nos ayude para acuñar, aunque quizá estén completamente divorciados, este hecho con unas declaraciones que dio el presidente Luis Abinader en este fin de semana, sobre todo cuando
ha estado diciendo que el gobierno ha tenido que luchar con muchos factores en contra y que muchos de los atracos y de las barbaridades que últimamente se han estado cometiendo en el país tiene que ver mucho con esa titánica lucha que él tiene en contra del narcotráfico. Y eso es algo que hay que prestarle atención, porque quien ha dicho esto no es una persona cualquiera, es el presidente de la República, y ustedes saben que los presidentes manejan muchas informaciones y que cuando sale a la luz temas como este es porque hay alguna fuente fidedigna que ya mediante algunos estudios, mediante algunas investigaciones y análisis, tienen elementos suficientes como para ilustrar al presidente. Siempre los presidentes son las personas mejores informadas. Adelante, control. Vámonos con las declaraciones del presidente Luis Abinader. Vamos a seguir aumentando hasta llevar, cueste lo que cueste, paz y tranquilidad en todo el país. El presidente Luis Abinader informó que se han añadido unos 1.600 hombres al patrullaje mixto en busca de reducir los hechos de violencia y delincuencia que se han registrado en las últimas horas. Aseguró que muchos de estos hechos guardan relación con los importantes golpes a las redes de narcotráfico. Del 2004 al 2020 se incautaron unas 61 toneladas de droga en el país. Y en 20 meses, en solo 20 meses, nosotros hemos incautado esa misma cantidad. Es decir, lo que se hizo, las incautaciones que se hicieron en 16 años, nosotros lo hemos hecho en 20 meses. Y evidentemente que eso está provocando una situación, porque en este gobierno no hay complicidad con la droga. Abinader, tras hablar con periodistas, señaló que este gobierno no tiene complicidad con la delincuencia y advirtió que enfrentará el narcotráfico en todos los escenarios. Acciones que las vamos a enfrentar donde sea y como sea. Porque aquí no va a haber, como yo dije ayer, una paz mafiosa para decirle a los delincuentes, mira, estate tranquilo y llévame las cosas mejor. No, aquí no. Aquí se va a acabar eso. El mandatario indica también que el precio de la droga se ha disparado como consecuencia de las incautaciones de los últimos 20 meses. Esos son coletazos por los golpes que le hemos dado y que le vamos a seguir dando y que pueden seguir pasando, vamos a estar claros. Porque es combatiéndola y combatiendo el narcotráfico como lo hemos hecho a nivel alto y ahora va también a nivel bajo. Incluso a nivel de detalles, debido a esas incautaciones, el precio de esos estupefacientes se han hasta duplicado. Y todo eso ha creado distorsión. Y asegura que el gobierno no tiene temor para enfrentar la criminalidad organizada. Aquí no hay temor a nadie, de ninguna manera y a nadie de ninguna forma. De la República hay un refranero que dice por ahí que para un buen entendedor con pocas palabras basta. El presidente fue muy cauto al no mencionar a nadie ni hacer alusiones personales, pero habló de los últimos 20 años de gobierno del PLD y ha dicho, en este gobierno no hay contubernio con el narcotráfico. Él ha dicho en este gobierno. No ha dicho que en los demás había, pero subyace en el morbo de la persona, al él decir en este gobierno, que en los otros sí lo había. Y la verdad es la siguiente. Quien conoce el accionar de cómo funciona el narcotráfico no pone en duda nada de lo que el presidente de la República ha dicho con sus palabras. Aquí, ejemplo de sobra, tiene este país, porque hay algo que en una ocasión yo critiqué mucho y he seguido criticando, y es
que a los delincuentes nuestros, que probablemente esos distribuidores y narcotraficantes que tenemos aquí, quizás no tengan un conocimiento y un espectro tan alto, pero hay narconovelas que se han difundido aquí que sí le han señalado a esos delincuentes cómo se hacen las cosas, pero también ha podido permitir que ese público espectador que desconoce de las ramificaciones y cómo trabajan esos paraísos que a veces se convierten hasta en fiscales porque se ligan a un determinado grupo de personas que a veces uno ignora, pero que tienen que ver con todo el nacional que se registra de manera general en el país. Y la verdad es que es sorprendente. Son sorprendentes los tentáculos que tiene el narcotráfico. Y es verdad que la cantidad de droga que se ha incautado en este país en lo que va de gobierno sobrepasa la cantidad que se recuperó en 20 años de gobierno del PLD. Por eso yo quiero decirle a la población dominicana que debemos de tener cuidado, que debemos de darle la oportunidad al presidente Luis Abinader de que continúe gobernando este país y poniendo la cosa en orden. Aunque algunas personas quieren alegar que hay poco circulante, que hay cierta inflación. Pero señores, también hay que ver que probablemente y de acuerdo a las declaraciones que da el mismo presidente y nosotros haciendo una conjetura aquí, es muy probable que parte de ese dinero que anteriormente estaban dinamizando la economía dominicana pudo haber provenido de parte del narcotráfico. Y es conveniente que en un país esté circulando dinero proveniente del narcotráfico, donde se le corroe la mente a los jóvenes. Y lejos de usted tener una sociedad con jóvenes talentosos, preparados, capaz de hacer las transformaciones necesarias, entonces usted tenga un grupo de personas zombies en la calle, sobre todo escuchando una música alienante que no hace ningún tipo de aporte a los valores éticos y morales que deben de regir a una sociedad. Cuando un joven que no tiene ningún tipo de desempeño laboral, ningún tipo de talento, se dedica al consumo de droga, entonces se convierte en una amenaza para su país. Y cuando yo escucho al presidente Danilo Medina hablar acerca de medidas tomadas en su gobierno para contrarrestar la delincuencia que para algunos políticos de la oposición aparentemente se está produciendo ahora, me llena mucho de preocupación, porque sé que hay personas que tienen una memoria cortoplacista. Y al tener una memoria tan corta que no le permite recordar algunas cosas, ya se olvidan de incluso algunos planes que fueron motorizados por el propio Danilo Medina para supuestamente contrarrestar la delincuencia en el país. Fueron muchas las medidas porque ¿qué fue lo que motivó sobre todo
que hoy Luis Abinader sea presidente de la República. Era justamente esa delincuencia y el crimen organizado que él decía que iba a combatir. Todos esos factores influyeron, pero también hay que recordarle al presidente Danilo Medina que esos delincuentes, sobre todo los denominados menores que tenían esos barrios de la parte norte de la capital en un estado de zozobra bastante grande, que en la semana pasada murieron algunos de ellos. Conocemos la historia de Bombo, que es uno de los ejemplos más cercanos que tenemos, así como los otros jóvenes que también mataron un turista, que mataron un coronel. Cuando ustedes se buscan las estadísticas, la edad de todas esas personas, se darán cuenta de lo siguiente: que cuando el presidente Danilo Medina asumió el poder, Bombo apenas tenía unos 10 años. Que cuando él asumió la presidencia de la República, sucedió como presidente al doctor Leonel Fernández, que Bombo no había salido del vientre de su madre. Y es justamente esa mala política de exclusión, cuando ustedes se ponen a ver la edad de todos estos delincuentes que la sociedad dominicana ha ido incubando, vamos a reducirle los 20 años de gobierno que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana y vamos a ver si esas acciones guardan alguna relación con los 2 últimos años del gobierno. ¿Qué edad tenían esos jóvenes? Esos son los frutos que hemos cosechado de esa política neoliberal. Esos son los frutos que hemos cosechado de esos gobiernos corruptos que le han negado la oportunidad a la población dominicana de poder formar jóvenes con verdadero arraigo y talento profesional. Vamos a ver si dentro de los años de gobierno que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, la República Dominicana ha avanzado, aunque sea un punto, en las estadísticas que nos mantienen a la saga como uno de los países más atrasados en materia de educación, de acuerdo a los informes PISA y de otros organismos que evalúan la educación dominicana. Señores, lo que está pasando en el país es una situación triste con relación a la cantidad de jóvenes que muchas veces yo me pongo a pensar, no solo cuando lo veo a ellos contorneando el cuerpo, cuando escuchan esos reggaetones con una música completamente tóxica. Me he preguntado muchas veces, ¿qué va a ser de la sociedad dominicana cuando esté completamente en manos de esta generación que viene subiendo, de estos jóvenes que no quieren estudiar, que no se quieren preparar? ¿Qué va a ser de nuestro país? Esa es una interrogante que yo le voy a dejar en el aire mientras nos vamos a una pausa.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el señor Francisco Caliste Martí de la Cruz es el nombre de un chofer que fue apresado de una compañía de autobuses muy popular que tiene la República Dominicana, que aunque su nombre, el periódico lo ha hecho público, yo prefiero no mencionarlo aquí. Pero ese sinvergüenza lo apresaron transportando 24 nacionales haitianos, introduciéndolo al país. Porque esa compañía de autobuses, yo diría que por blandenguería de las autoridades dominicanas, ha seguido en esa práctica inescrupulosa de transportar pasajeros haitianos de manera especial, parturienta, a las cuales le cobran unos precios bastante exorbitantes para traerla a parir aquí en el país. Y la verdad es que hasta que no se agarre el toro por los cuernos, nosotros vamos a continuar padeciendo de ese mismo mal. Yo voy a darle seguimiento a este caso y voy a ver finalmente qué va a hacer las autoridades con ese autobús, que yo entiendo que se le debe de incautar a esa compañía. Cada vez que ellos hacen un transporte trayendo esos haitianos ilegales, se ganan pingües dividendos. Pero si las autoridades lo detienen, le quitan el dinero y le incautan el vehículo, entonces yo entiendo que ellos van a bajar un poco la guardia, porque nosotros tenemos un problema bastante serio en este país, y es que la trata de personas, transportar haitianos al país, es un negocio redondo para muchos sectores. De eso se benefician grandemente el sector de la construcción, también los sectores agrícolas. Y aunque a ustedes les parezca un tanto paradójico, el sector turístico también, porque parte de esos trabajadores, aunque a ustedes les resulte increíble, vienen por falta de oportunidades, pero que también tienen dominio de varios idiomas. Y yo conozco casos de más de 3 personas que han ido a realizar labores de conserjería en algunos hoteles de Bávaro y luego terminan sustituyendo al personal bilingüe que ellos tienen ahí. Porque aunque se trata de un país pobre, ellos enseñan muy bien a sus nacionales para que tengan un buen dominio de la lengua, porque básicamente la estructura mental que se le crea a cada nacional haitiano es de que debe de salir del país. Por cada uno de ellos que sale del país, eso se traduce en remesa para el interior,
que ocupa uno de los renglones más importantes en cuanto a lo que es el Producto Bruto Interno, pero también hay una boca menos que alimentar en un país donde no hay producción agrícola, donde hay una economía prácticamente cerrada y donde se vive de la caridad humana. Entonces, cuando ustedes ven que una guagua de esa compañía viene repleta de embarazadas haitianas a parir aquí y a crear ese cinturón de miseria que nosotros tenemos, el Estado Dominicano pierde mucho dinero y el presidente Luis Abinader y las actuales autoridades están conscientes de algo, y es que con la crisis económica que hay a nivel mundial y con la inflación que tienen todos los países del mundo, si nosotros logramos reducir y controlar esa migración de por sí, eso va a ser un alivio para la economía de la República Dominicana. Por eso el presidente de la República, en todos los foros internacionales, ha estado con el grito al cielo, pidiéndole a las diferentes autoridades de los diferentes países que le den un respaldo a la República Dominicana, que el problema de Haití es un problema de la comunidad internacional en su conjunto, que no es un problema de la República Dominicana. Por eso yo espero que a Francisco Calixte Martich de la Cruz se le aplique todo el peso de la ley y que ese vehículo de esa empresa, que todo el mundo la conoce, que ya tiene a uno harto con este tema, le sea incautado ese vehículo y que se le imponga una multa de manera ejemplar. Cambiando de tema, señores. Víctor, cambiando de tema, le decía que hubo un nacional italiano que fue asesinado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas. Y la verdad es que eso es algo que le hace mucho daño al turismo en la República Dominicana. Por eso es que ustedes han visto que muchas veces en los Estados Unidos han emitido alguna alarma para que sus nacionales tengan cuidado en las proximidades del aeropuerto. Ese italiano figura, el nombre que figura es como Lucas Garofalo, pero hay que destacar, al margen de las informaciones que da uno, el decano, el Listín Diario, con ese número de cédula, que también se ha hablado de que posiblemente esa cédula no sea genuina, sino que se trata de una suplantación. Eso es algo que hay que investigar, porque la verdad es que en nuestro país hay mucha vulnerabilidad para el tema de los documentos de identificación. Eso ocurrió en la noche del viernes, pero también en el mismo viernes hubo otro hecho sangriento en el Bonito de San Isidro, donde un joven que residía en los Estados Unidos y hasta hace poco
llegó al país, fue baleado a bordo de un vehículo marca Honda CRB, donde se produjeron varios impactos de bala. El nombre del joven es Víctor Prajair, el cual al momento de que se estaba realizando el velatorio, pues lógicamente medios de comunicación, colegas, fueron a tomar informaciones para ver las declaraciones de la familia que pudieran determinar realmente qué fue lo que sucedió con él. Entonces fueron insultados y se le pedía salir del lugar con una serie de improperios, porque salió a relucir a través de algunos medios de comunicación de que este joven tenía algún prontuario que no era muy favorable a su conducta, y los familiares lo que decían era que lo que había que investigar era la muerte, pero que no se debía de hablar de cualquier tipo de actuación indecorosa que él pudo haber tenido con relación a ese tipo de actividad. Cuando se trata de personas que ya han perdido la vida, yo siempre trato de tener el mayor cuidado posible, porque sé el dolor que embarga a los familiares, y que luego de matarle a una persona físicamente, si se lo quieren matar moralmente también, ellos se sienten mal. Pero si el joven tiene un prontuario negativo, no se puede ocultar. El papel de los medios de comunicación es escudriñar la verdad y decir las cosas como son. Y lejos de querer insultar a la prensa por destacar cualquier tipo de actuación negativa que haya cometido una persona, lo que entiendo es que se debe procurar y orientar a los familiares para que no hagan cosas que sean desagradables, de la cual luego tengan que arrepentirse. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, este tema de Orlando Jorge Mera, como es natural, ha eclipsado prácticamente toda la noticia y se ha apoderado por completo, y hay otras informaciones también. Hay el general Cristóbal Morales, que es el encargado de Relaciones Humanas de la Policía Nacional, tuvo un accidente bastante aparatoso en este fin de semana, y la verdad es que en las condiciones que quedó el vehículo fue completamente deteriorado. Miren, ustedes ven. Entonces, sin entrar en desarrollo de las causas que pudieron haber motivado a ese acontecimiento, déjenme decirle que las autoridades deben de tener cuidado con relación a la construcción de la carretera. Le digo esto a mi amigo del INDE Ascensión, porque hay muchas carreteras que se están reparando, y a veces hay tramos que no se han terminado de realizar, pero se habilitan, y la persona empieza a transitar por encima de esa carretera. Pero déjenme decirle que cuando hay un tramo sin terminar, a veces queda ese extremo más levantado que otro. Muchas personas a alta velocidad
quieren subirse al área pavimentada y eso resulta muy peligroso. Yo tuve una experiencia en una ocasión por una situación similar y yo le digo a cualquiera que cuando vayan por una vía que está en construcción, cuando vean que hay una parte del pavimento que está lista y hay otra parte que todavía sigue fragosa, si van a hacer el transfer de un lugar a otro, que tengan todas las debidas precauciones, porque eso se torna muy peligroso. Señores, miren, el ambiente político se ha ido cardeando en los últimos días, como es de esperarse, porque ustedes saben que el presidente Luis Abinader apenas lleva 2 años de gestión, pero el trabajo encomiable que ha venido haciendo, sobre todo de esa lucha en contra de la corrupción, lo tienen ubicado dentro del sentir de la población como el principal candidato. Ahora mismo, él está en una situación un poquito, no le voy a decir complicada en términos electoral, pero sí delicada en lo que es el manejo de la política a lo interno de su partido. Porque yo diría, para aquellos que conocen la época donde en la ciudad de Nueva York había mucho racismo y la gente tenía xenofobia por la raza negra, yo le diría que el presidente Luis Abinader en este momento se encuentra como los negros norteamericanos. ¿Por qué? Porque los rubios de ojos azules no querían a esos norteamericanos, a pesar de ser su compueblano, porque eran negros. Pero entonces los latinos y las personas de otros países que se sentían vejados por los norteamericanos, entonces no querían a esos negros porque eran norteamericanos. Entonces esos negros de Norteamérica no tenían el cariño de los americanos, ni lo tenían tampoco de los afroantillanos, ni de los negros de los otros países. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el presidente ha estado gobernando donde la mayoría de los cargos públicos lo tienen ocupado los PLDistas y no quieren al presidente, aun cuando lo tiene trabajando, porque ellos son PLDistas. Pero entonces los miembros de la base del PRM también están disgustados con su presidente porque ellos no están trabajando y quienes están en el tren gubernamental son los PLDistas. Y ese grupo de abajo es el que realmente define las elecciones. Ya la mayoría de los partidos, a pesar de que la Junta Central Electoral no ha hecho un llamado formal a la campaña electoral, ya todo el mundo está tirado a la calle. Yo creo que es un momento
en el que el presidente de la República, que asumió una actitud muy atinada para mí al enviar a los diferentes ministros de su gobierno a visitar los pueblos donde ellos trabajaron, porque eso lo obliga a ellos ahora, a verle la cara a esa gente que no le toman el teléfono. Lo hace tener que buscar de nuevo a aquella persona que ellos han ignorado. Entonces yo espero que ya, a partir de ahora, sobre todo del mes de agosto, empiece a haber ciertos cambios dentro de la estructura gubernamental que le permita a esos compañeritos de la base poder insertarse en su gobierno. Y que a partir de ese momento, entonces, empiecen a sentir cualquier malestar que se presente en el gobierno y que lo defiendan con todas las garras del lugar. Antes había una excusa por algunos funcionarios que decían: es que yo estoy nombrado aquí, pero de golpe y porrazo no me puedo llevar a nadie para irlo sustituyendo porque duramos mucho tiempo fuera del poder y no conocemos bien la estructura partidaria. Ya esa excusa no es válida porque ha habido un tiempo más que suficiente para poder ir acuñando a esa persona que quemaron la suela de su zapato para que hoy el presidente Luis Abinader esté gobernando. No es que se trata de, no diga que esto no es una piñata, no. Es que la idiosincrasia del dominicano dice que cuando una gente se faja a luchar por un partido político donde hay tan pocas oportunidades de empleo, esa persona se le debe de reconocer el trabajo. Ahora bien, observen que en la mayoría de los sitios donde suele aparecer algún escándalo de corrupción, de una forma u otra tiene alguna ligación con los cargos que son ejecutivos, donde hay personas del PLD ocupando grandes posiciones. Yo tengo un amigo como hermano, que lo quiero muchísimo, y ojalá que no se me ponga bravo por esto que yo digo aquí, que es el señor Leonardo Falla, que yo estoy plenamente seguro que si en vez de tomar la recomendación que se le hizo para llevar ahí a una dama distinguida del PLD, él hubiese escogido como presidente del Frente Sectorial Agropecuario a cualquiera de esas damas que al junto con él estuvieron luchando para que el presidente llegara fuera hoy el gobernante que tenemos, de seguro que ese escándalo no se había producido. Porque eso se hizo y ustedes vieron que esa persona sin pena ni gloria retiró su querella, se fue, no prestó ningún tipo de atención, pero dejó el malestar, dejó la impronta de un hombre honesto ya fuera del poder, prácticamente desacreditado, sin haber hecho nada.
porque sencillamente la intención era hacer daño. Y yo lo que quiero significar es lo siguiente. Cuando llegue el momento de que hay que defender la línea del partido, oigan lo que yo le estoy diciendo aquí. Muchos de esos ministros que no le duele el PRM no van a decir esta boca es mía. ¿Y quiénes serán los que van a tener que cargar con el peso pesado para llevar el partido a flote? Muchas de esas personas que están fuera del gobierno. Por eso Hipólito Mejía dijo en su eslogan de su pre-campaña como presidente: voy a gobernar para todos, sin olvidarme de los míos. Porque él comprendió que cuando fue presidente cometió el error de nombrar a muchos ministros que no eran de su partido y que cuando llegó el tiempo de la vaca flaca se esfumaron por ahí y se fueron para otro partido. Si ustedes no me creen lo que yo le digo, pregúntenle a Rafael Calderón. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.